a caballo entre la investigación policial más exquisita y la más pura mitología, con un escenario único, el Valle del Baztán. Nos acompaña desde Bilbao la autora de este libro que tengo aquí encima de la mesa. Es la tercera y última entrega de la trilogía del Baztán. Se titula Ofrenda a la tormenta y lo firma la escritora Dolores Redondo. Dolores, eguerdión. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo que confesarte, Dolores, que hago esta entrevista sinceramente coaccionada por espectadores que nos han llamado y por mis propios compañeros, diciendo que íbamos a tener algo más que una charla, como se me ocurriese desvelar cualquier punto más allá de la página 3, que es la de las dedicatorias. Amenazada completamente, ¿no? A mí también me lo han advertido, mucho cuidado con lo que contáis. Bueno, me tienes, Dolores, completamente enganchada. Estoy ya en la mitad del libro. Yo creo que con esta obra, creo yo que das un salto, ¿no?, en esa trilogía. Al menos en mi opinión, es más inquietante y mucho más, no sé si decir terrorífica incluso, ¿no? Porque aquí, no sé si es por el tema que tratamos, no sé si es porque lo que se investiga es la muerte de bebés. Sí, bueno, es la más terrorífica quizá porque desvelo que es verdad, que toda esta historia que puede parecer tan fantástica por el tema de la mitología, está basada en un hecho real que ocurrió hace 30 años en una localidad navarra, en un caserío, a manos de una secta que asesinó a una bebé de tan solo 14 meses, pues apoyados en creencias como las que relato en mis novelas, en creencias en poderes que son cuestionables, pero que de cualquier manera son poderosos cuando alguien es capaz de morir y de matar por ellos. Dolores, ¿a ti te ha costado escribir sobre este tema? Sí, mucho. Si elijo este tema no es gratuito ni me sale gratis a mí, desde luego. Es una manera de cribar una realidad que es aterradora, que yo creo que todos lo sentimos así cuando nos encontramos en las noticias, en los diarios, pues que las víctimas son muy pequeños, son esas víctimas que no tienen ni voz, que no pueden ni decir no. Pues todos nos sentimos confusos. Pero esto alcanza quizá su punto más álgido y más terrorífico cuando son sus padres los que son capaces de hacerle daño, como en la historia real y como en la historia con la que yo lo fundo en la ficción. Pero Dolores, es que es escalofriante cómo describes ya desde las primeras páginas el asesinato de un bebé. Bueno, es que es escalofriante. Sí, no, desde luego, es escalofriante, ¿no? Pero para escribir sobre el asesinato de este bebé, en concreto, o esta bebé, ¿tú cómo te has documentado? ¿Es simplemente pura ficción, tal y como lo has reconstruido? Maté a 3 bebés para... No, quiero decir, pero ¿en qué mentes criminales te has metido, has leído o no sé si has indagado con la policía, has tenido acceso a análisis forenses? Un poco de todo, pero más que nada es el ponerte en la piel del horror, que yo creo que todos lo hacemos cuando nos encontramos con este tipo de bestialidad, ¿no? Y la primera respuesta suele ser: para hacer esto alguien tiene que haber perdido la cabeza, tiene que estar loco. Pero luego nos encontramos a menudo que hay otro tipo de decisiones, otro tipo de razones, a veces la venganza, a veces hacer daño a otra persona, porque es que sabemos que ama profundamente a ese niño. Y en ocasiones también creencias de otros tipos, como en este caso. Bueno, ya prometo que no voy a desvelar más allá de la información que voy a dar en la siguiente pregunta. Pero lo cierto es que finalmente la policía llega hasta el padre, digamos, de un bebé asesinado, y él dice: no, yo no la he matado, pero sí la he entregado, se la he entregado a Inguma. ¿Quién es Inguma, Dolores? Inguma, cuando yo empecé a escribir la trilogía pensaba que era un ser de la mitología tradicional vasco-navarra, un demonio, un demonio que en concreto lo que hace es provocar terribles pesadillas, se cuela en nuestras casas durante la noche cuando estamos durmiendo y se sienta sobre el pecho del durmiente y le provoca sensación de ahogo, pesadillas. En el antiguo Baztán se creía que causaba la muerte de cuna a los niños y hace muchos años, cuando hubo una terrible epidemia de tosferina que diezmó, esto es un dato real, diezmó la población infantil de Baztán, pues se decía que Inguma se había despertado y se estaba llevando a los niños pequeños. Pero lo curioso ha sido que cuando me he puesto a investigar sobre Inguma he encontrado que hay referencias a un demonio similar en la demonología sumeria, en la católica, en países como Vietnam, Japón,
en Latinoamérica y en todas pues tiene el mismo comportamiento y se le combate igual. Incluso en el libro incluyo una oración tradicional que se recitaba en Baztán antes de dormir para mantener alejado a Inguma. Y a lo largo de esta trilogía, Dolores, nos acompañan, bueno, entre otros, un personaje clave que es la inspectora Salazar. Qué fácil como mujer trabajadora, como madre, tantísimas veces verse reconocida en ella, ¿no? A mí siempre me ha inquietado, siempre me he preguntado cuánto de Dolores Redondo hay en Amaya Salazar. Hombre, hay algo. Amaya es, pues como dices, muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres que conozco, muchas mujeres que hay a mi alrededor. Hombre, representa el tipo de mujer matriarcal de la familia en la que yo misma crecí, me crié. Pues, todos los hombres de mi familia son marinos, así que las mujeres de mi familia por narices han tenido que ser fuertes y sacar la vida adelante. Bueno, pues algo en lo que muchas mujeres se pueden sentir reconocidas, sobre todo en esta zona. Y ¿cuánto hay de mí? Pues hay un poquito. Hay igual el tratamiento de la maternidad, que bueno, no me gusta demasiado que idealicen tanto la maternidad, porque sí que es cierto que la maternidad es maravillosa, pero también tiene momentos muy duros y bueno, que no hay que hacerlo todo perfecto, que lo hacemos muy bien. Y sobre todo la culpabilidad que muchas veces ya desde el primer libro, bueno, desde el segundo sobre todo, siente la inspectora Salazar, ¿no? Porque claro, Hombre, es que la mujer se siente de trabajo hasta las cejas, siempre sí, acaba llegando tarde a casa, al final el chaval la está esperando y siempre se acaba preguntando si está actuando bien como buena madre. madre. Es muy triste que tengamos que preguntarnos si somos buenas madres. Claro que sí, claro que somos buenas madres. El nivel de exigencia en la sociedad es muy alto, pero es que encima el nuestro es excesivo. Y no debemos olvidar que la mayoría de las pautas sobre la maternidad en los últimos años, por lo menos con las que se educaron nuestras madres, las habían escrito hombres. Así que nada, liberémonos de esto, que lo hacemos muy bien y bueno, que está bien, que cada madre es la mejor madre de su hijo, seguro. Desde luego. Bueno, yo he dicho que es el tercer y último libro de la trilogía del Baztán. Yo no sé si cuando tú empezaste a escribir pensaste en una historia armada en 3 libros distintos o si tú simplemente comenzaste a escribir un libro y al final te dijeron: Dolores, es que ha tenido tantísimo éxito que esto hay que seguirlo. ¿Cómo fue? Bueno, creo que leyendo el último, en la nota de la autora que aparece al final, pues vais a entender perfectamente que era uno solo desde el principio, basado en una historia real. Y bueno, y que ha tenido este desarrollo. No son 3 libros, o sea, son 3 entregas de una misma historia. Y sí es verdad que ahora llegamos al final de esta, pero eso no significa que Amaya no vaya a volver en el futuro. No inmediatamente, porque pues tengo otros proyectos ahora mismo, pero el primero, pues hacer esto, llevaros yo misma mi libro y ser yo la que se lo lleve a los lectores. Pero bueno, Amaya regresará, Amaya volverá. Ah, bueno, entonces pensábamos que era una despedida de la literatura. Ahora te preguntaré, porque también es una bienvenida al cine, ¿no, Dolores? Pero entonces sí, tú ya nos adelantas que Amaya Salazar volverá a sonar en nuestras mentes y a volver a evocarnos historias un ratito largo después, ¿no? Sí, un poquito. Dejaremos un poquito de espacio. Haremos también el proyecto del cine. Se adquirió inmediatamente de publicarse la novela, adquirieron los derechos para adaptarlo al cine. Creo que lo pueden hacer bastante bien. Inicialmente eran los productores de Millennium, ahora unidos a A3 Media y a Nostromo, que también tienen una gran experiencia en adaptación de thrillers. Y bueno, yo en su momento le arranqué al productor la promesa de que se rodaría en Baztán. Creo que, bueno, estáis viendo los escenarios y sí, bueno, me dan ganas de irme ahí ahora mismo. Creo que todos entendéis por qué Baztán es el personaje principal de esta novela, cómo influye sobre todos los personajes, cómo influye también, o esto me dicen los lectores cuando lo leen, cómo genera esas ganas de ir allí, de respirar su humedad, de impregnarse de la esencia del río, de sus calles, de sus casas, de su gente. Dolores, ¿y los productores están contando contigo, no sé, para llevar al cine la historia de Amaya Salazar? ¿Colaboran puntualmente? ¿Te tienen un poco sí, al cabo de la calle de cómo van las cosas? Sí, todo el tiempo estoy informada y bueno, muy pronto daremos una rueda de prensa para contaros ya el casting y bueno, no voy a participar en lo que es el guión porque yo no soy guionista y esto, bueno, hay gente que lo va a hacer mucho mejor porque hay que dejar a cada uno en su espacio, ¿no? Pero sí que voy a estar echándole una ojeada y cerca de los actores y bueno, pues ayudándoles a hacer esta inmersión a Baztán para que lo entiendan, para pues procurando que se haga lo mejor posible, claro.
Bueno, ¿y para cuándo vamos cogiendo la entrada en el cine? ¿Se puede decir ya la fecha? ¿Estáis manejando una fecha? El rodaje es ya el próximo año, el año que viene. Pues yo es que no tengo ni idea de cuánto tardan en hacer una peli ni en todo lo que el trabajo posterior, pero espero que muy pronto. Oye, y decías que estabas trabajando en un nuevo proyecto. Ya algo hemos leído en la prensa, pero en fin, ¿nos puedes contar de qué va a ir? O al menos si es una novela, quiero decir, policíaca o negra como la trilogía del Baztán. A ver, es un proyecto que aún está empezando, muy embrionario. Es novela negra, pero novela negra de esta que hago yo. Una novela negra mestiza. A mí, ni cuando empecé con El Guardián Invisible, ni hoy por hoy me interesa hablar solamente, hacer una novela policíaca en la que haya un crimen y cómo se resuelve el crimen. A mí esto se me queda corto, me apetece hablar más de... pues profundizar en otras cosas, en los personajes, en sus emociones, en sus sentimientos, en su pasado, en su vida, en su familia, en lo que sea que les ha llevado hasta ahí o a dónde les lleva la vida, pero solo una investigación no. Así que será una novela negra, pero mestiza, porque además el género negro creo que es el que mejor permite... Yo creo que podría hacer una novela negra erótica, negra romántica, negra histórica, permite los mestizajes y además la que mejor radiografía la sociedad. Podíamos hablar de política, podíamos hablar de terrorismo, podíamos hablar de tráfico de drogas, de órganos, de lo que quieras. ¿Y en qué escenario, no sé, nos vas a poner? ¿Va a ser el Baztán otra vez? ¿Va a ser un escenario cercano o va a ser un viaje absolutamente distinto? Esto me lo guardo, esto será una sorpresa. Esto será una sorpresa para el lector. Oye, Dolores, ¿y tú alguna vez te imaginaste este éxito? Pues mira, siempre lo he pensado mucho porque es una pregunta que soléis hacerme. Creo que hay que soñar las cosas para que lleguen a suceder. Creo que yo qué sé, el Guggenheim fue un sueño de Gehry antes de ser una realidad. Creo que cada cosa que vemos, cada cosa que es una realidad en nuestra vida, la soñó alguien antes. Hay que soñar, pero también luego esto hay que acompañar de un proyecto y de un trabajo. Pues claro que soñaba, si no, pues no tendría sentido el día a día. Pero desde luego no podía imaginar que las cosas llegaran hasta aquí y bueno, pues estoy feliz, voy en mi viaje, en mi montaña rusa particular, pues agarrada muy fuerte y disfrutando el viaje mientras dure. Hay quienes dicen, bueno, este tipo de bestseller es que tienen que estar diseñados por el autor, es decir, el autor tiene que contar primero esto y luego lo otro y poner los ingredientes exactos para asegurarse que es un bestseller, es decir, tú cuando estabas trabajando en la historia, encajándola, escribiéndola, tú decías, voy a colocar estos ingredientes porque yo creo que a esta gente le va a gustar. Sí, fue así. Yo no tenía editor ni editorial, me conocía a mi madre a la hora de comer y sí, fue así justo como lo hice. Cogí todo y hice, pues, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer un bestseller y a ver si pago la hipoteca de una vez. Así. Oye, pues sí. Y Dolores, ¿qué te dicen los vecinos del Baztán? Hombre, los vecinos del Baztán son encantadores, son pues la mejor gente del mundo. Pues me dicen que están contentos, que les gusta el respeto, les gusta. Esto era una de las cosas que me preocupaba mucho desde el principio, porque yo desde luego, mira, aquí ahondamos en la pregunta anterior. Cuando lo estaba escribiendo pensaba que iba a ser, que tendría una trayectoria más local, que desde luego se leería en Navarra, que País Vasco, quizá La Rioja, pero no pensaba que fuera a traspasar fronteras, ¿no? Y para mí era muy importante que la gente de Baztán entendiese que, bueno, claro, les he disparado el índice de criminalidad a lo bestia, pero que entendieran también que era desde el cariño, el respeto y he intentado que al máximo el conocimiento de cómo son, de cómo viven y de cómo ellos afrontan la vida, que es una manera muy peculiar, muy especial y muy inteligente de vivir. A mí, Dolores, que me gusta leerme los libros con dedicatoria y todo incluida, me ha llamado la atención la tercera dedicatoria que tú escribes. Dice, y sobre todo para Ainara, no puedo darte justicia, pero al menos recordaré tu nombre. ¿Quién es Ainara? Ainara es alguien que debería seguir siendo. Ainara fue una niña que tuvo que ser amada, que alguien tenía que haber cuidado y que sus padres se entregaron a las manos de una secta para que, presuntamente, para que fuese asesinada en un ritual satánico. Y Ainara ha sido la razón de esta trilogía, la razón de que yo escribiese estos libros. Ainara ha vivido en mí este tiempo y
era tan escabroso, era tan fantástico, era tan hollywoodiense, que entendí que lo tenía que contar al final, que si yo cuento al principio que esto era real, habría que dejar que el lector primero dijese qué cantidad de cosas, para luego decirle, pues es verdad. Y Ainara, pues es como digo en la dedicatoria, yo no puedo darle justicia, espero que a quien corresponde se la dé, me consta que la investigación sigue abierta y espero que sus presuntos asesinos acaben yendo a donde tienen que ir. Y yo lo único que puedo hacer es darle lo que no ha tenido en todo este tiempo. Ainara no tiene tumba, Ainara no, su nombre fue olvidado, su nombre cayó en el olvido y bueno, solo para algunas personas para las que sigue estando presente, que me consta, que siguen intentando darle justicia y ahora yo y conmigo todos vosotros, todos los que os unís a esta historia. Desde luego, una frase tan potente en la dedicatoria tenía que encerrar toda una historia. Solo quería hacerte, Dolores, una pregunta más. ¿A ti con qué sensación te gustaría dejar a los lectores al final de esta obra? No vamos a decir de este tercer libro, sino al final de toda esta historia. ¿Qué te gustaría que sintiesen los lectores? ¿Con qué sensación te gustaría que se quedasen? Es que es tan personal, al final cada uno hace una lectura. Tú no lees el mismo libro que yo escribí y ninguno de mis lectores lee el mismo libro, leen su libro, cada uno al final añade también su propia base de experiencias y pues hombre, me gusta lo que me van dando de momento es la sensación de querer terminarlo y no querer que se acabe. Contentos porque por fin tienen respuestas, tristes porque termina y si puede ser alguno un poquito conmovido, pues con eso ya estaría bien. ¿Y con qué sensación te quedaste tú, Dolores, cuando pusiste el punto final a toda esta obra? Bueno, ya sé que no es una gran montaña, pero de culminar. Es mi pequeña montaña particular de culminar, sí, de terminar. No con los personajes, como digo, pero sí con esta parte que bueno, tengo que decir que esta última parte en la que ya revelaba la historia real, pues ha sido la más difícil. También a mí me ha costado alguna lágrima que otra. Bueno, prácticamente acaba de llegar a las librerías, Dolores, y ya está siendo un auténtico éxito, ¿no? Pues aquí no mando yo, esto no es talento mío. Estos son los lectores que son soberanos y que deciden lo que quieren y bueno, ellos lo hacen posible, ellos hacen que sea así. Dolores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos hecho una entrevista al filo de lo que se puede contar y lo que no se puede contar, teniendo en cuenta que para llegar a esta última parte hay que leer las otras dos previamente, ¿eh? Bueno, con lo cual, y que estabas amenazada desde el principio. Coaccionada te puedes imaginar ya desde hace unos días, como desveles un solo párrafo ya hablaremos. Dolores Redondo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Esta es la obra, como les decía. Igualmente, Dolores, que cierra la trilogía o la obra completa de la llamada trilogía del Baztán. Se titula Ofrenda a la tormenta y ya se la están llevando, aunque está calentita en las librerías. Deseamos muchísima suerte. Yo, desde luego, estoy enganchadísima con este libro.